Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua, el Evangelio nos enseña sobre la puerta de las ovejas. Tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos gozando de la luz pascual, caminando con el resucitado, y hoy Jesús se nos presenta como el buen pastor. Nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús se manifiesta como ese buen pastor que cuida y protege a sus ovejas. Por eso añade: a este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre de sus ovejas y las saca fuera. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús nos conoce a cada uno por nuestros nombres, y esto es muy importante, porque eso manifiesta ese detalle de amor del Señor. Él nos conoce en profundidad, a cada uno de nosotros, nos conoce porque nos ama, y así Él es el buen pastor que entrega su vida por nosotros. Él nos protege y nos cuida de todas acechanzas de Satanás. Pero también Jesús nos está invitando a tener ese discernimiento, pues el que no entra por la puerta, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Y aquí hay una diferencia radical. El pastor cuida y protege, en cambio, el ladrón y bandido solamente quiere aprovecharse de las ovejas. Esto es muy fuerte, queridos hermanos, porque también nosotros, el Señor nos ha confiado un pequeño rebaño. Él nos ha cuidado para que nosotros aprendamos a cuidar según su amor y misericordia, según su ternura. Sin embargo, cuando nosotros no entramos por la puerta que es Cristo, sino que saltamos por otra parte, entonces nos aprovecharemos de las ovejas. Pues pidamos al Señor que confesemos a Jesús como el buen pastor y que nos dejemos cuidar y proteger por Él. Él nos instruye con su palabra, nos guía a fuentes cristalinas y a verdes pastizales para alimentarnos. Por tanto, dejémonos cuidar por Jesús, para que sí tengamos el don del discernimiento, que aprendiendo de Jesús este cuidado amoroso, también nosotros podamos cuidar a nuestro rebaño, a ese rebaño que Jesús nos ha encomendado. Pues pidamos al Señor que nos dejemos cuidar por Él, que seamos dóciles a su palabra, para que así también nosotros podamos cuidar a nuestros hermanos, especialmente los más débiles, los más vulnerables. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que cuando el pastor ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen
porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Interesante, queridos hermanos, Jesús es quien entra por la puerta y va al aprisco donde se guardan todas las ovejas, y es el guarda quien le abre. Y esto es lo más impresionante, que en ese aprisco habían un montón de rebaños. Sin embargo, cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, ellas atienden a su voz y él la va llamando por su nombre, la saca afuera, y cuando sale afuera, camina delante de ellas. Qué hermoso, queridos hermanos. El pastor cuida y protege, pero también vela por el alimento de las ovejas. Así es Jesús con nosotros, nos provee del alimento espiritual, de su palabra y de su Eucaristía. Y por eso es importante que nosotros seamos ovejas obedientes, que conozcan la voz del pastor. Así como el pastor nos ama y nos llama a cada uno por nuestros nombres, también nosotros hemos de ser ovejas obedientes, que vayan en pos del pastor por amor a él, porque él quiere compartir con nosotros, vivir en esa comunión, y él nos asiste, nos cuida, nos protege. En definitiva, Jesús nos invita a ser ovejas que escuchan su voz y le obedecen, le siguen. Solo así tenemos vida eterna. Y en este sentido, queridos hermanos, Jesús nos sigue invitando a tener ese discernimiento, a no dejarnos engañar por otras voces, las voces del mundo, del pecado, de la carne. Y aquí estriba nuestro ser ovejas obedientes, si escuchamos o no la palabra del buen pastor, si guardamos su palabra y la ponemos en práctica. Esto es muy interesante. Si nosotros escuchamos la voz de Jesús, no tendremos oídos para otras voces. Por eso Jesús aclara, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¡Qué fuerte! No solamente nos invita la palabra a no hacer caso a la voz de los extraños, sino a huir de él. Y por eso nosotros hemos de ser ovejas dóciles a la palabra del Señor y con fortaleza de fe poder huir de las ocasiones del pecado, de esas seducciones del mundo, de esas acechanzas de Satanás. Pues queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda docilidad de corazón, que seamos ovejas obedientes a la voz del pastor, para que así, dejándonos guiar por él, podamos disfrutar de aguas cristalinas y verdes pastizales, es decir, de la vida eterna. Que el Señor pues nos conceda también el don del discernimiento, que no nos dejemos engañar de otras voces, sino más bien ante las voces extrañas del mundo, de Satanás, de la carne, huyamos lejos de esas voces y vayamos solamente en pos de la voz del buen pastor, que nos ama, nos cuida y entrega su vida por cada uno de nosotros. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda esta obediencia de fe, que a la voz del pastor guardemos su palabra y la pongamos en práctica. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Qué impresionante, queridos hermanos. Jesús es la puerta de las ovejas. Y esto tal vez nosotros nos cuesta entenderlo, pero esta afirmación está cargada de sentido. En el templo de Jerusalén habían muchas puertas, y una de ellas era la puerta de las ovejas. ¿Y por qué se llamaba así? Así le venía su nombre, porque por esa puerta entraban las ovejas que eran presentadas para el sacrificio. Y no solamente eso, hay un detalle más. Estas ovejas eran provenientes de Belén. Impresionante, Jesús nació en Belén. Él es la oveja, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es quien entra por la puerta del templo de Jerusalén para ofrecer su vida en sacrificio de expiación por todos nuestros pecados. Por eso Jesús no solamente es el buen pastor, Él es la puerta de las ovejas, porque santifica la ofrenda, se santifica a sí mismo, es decir, se sacrifica a sí mismo por nosotros. Él es la oveja también que viene a expiar por todos nosotros, el Cordero de Dios. Y con esta salvación que nos ha traído la oveja pequeña, el Cordero de Dios, si entramos por Jesús, que es la puerta, entonces gozaremos de la salvación. Por eso Jesús sentencia, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Qué hermoso, queridos hermanos, Jesús es puerta de salvación. Él es quien nos hace entrar en comunión con el Padre. Él nos da la vida eterna. Sin embargo, el ladrón no entra sino para robar, matar y hacer estragos. Nuevamente el discernimiento. El ladrón es el quien roba la palabra de Dios en nuestro corazón, mata la gracia que Dios ha infundido en nuestros corazones el día de nuestro bautismo y hace estragos, desórdenes, nos lleva a los vicios para que así no tengamos vida abundante. Por eso, queridos hermanos, hemos de fortalecernos en la palabra de Jesús, el buen pastor. Él ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos abundante.
Por eso, queridos hermanos, entremos por Jesús, que es la puerta, para que entrando por Él nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y con un corazón agradecido podamos contemplar a esa oveja pequeña, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Él nos ha sanado y liberado, y ahora vive para siempre. Pidamos pues, hermanos, al Señor que nos haga entrar por Jesús, para que así podamos gozar de su salvación, de esta vida eterna en el reino de los cielos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres nuestro buen pastor. Tú nos cuidas y nos proteges. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos dejemos cuidar por ti, que nos dejemos instruir por tu palabra. Tú eres nuestro pastor, que nos guías a esas fuentes cristalinas y a esos verdes pastizales. Ayúdanos a Jesús a discernir, que te confesemos como nuestro buen pastor, que nos dejemos cuidar por ti para hacer ese rebaño agradable a los ojos de Dios. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas esta obediencia de fe, que escuchemos tu voz, la voz del pastor, para que así, guardando tu palabra en el corazón, la pongamos en práctica, que realicemos esa obediencia de fe, para que así también nosotros amemos a nuestros hermanos. Te pedimos además, Jesús, el don del discernimiento. Ayúdanos a discernir siempre tu voz, que no nos dejemos engañar con las voces del mundo, del demonio, de la carne. No, Jesús, tú eres quien nos ha salvado y libertado. Tú eres nuestro Mesías, nuestro Cordero de Dios, eres nuestro buen pastor. Danos pues esta obediencia de fe, podamos llevar una vida agradable a los ojos de nuestro buen pastor. Y que más bien, ante las voces extrañas, podamos huir con esa fortaleza de espíritu. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas entrar por ti, pues tú eres la puerta de salvación. Ayúdanos a ser conscientes que lo único que quiere Satanás es robar esa palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, es matarnos esa gracia divina que has puesto en nosotros el día de nuestro bautismo. Él solamente quiere hacer estragos en nosotros, llevándonos a desórdenes que nos alejan de tu amor. No lo permitas, Jesús, más bien que entrando por ti tengamos vida y la tengamos abundante, pues que confesándote como puerta de salvación, entrando por ti, podamos gozar de esa vida eterna, compartiendo nuestros dones con Dios en favor de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.